tema que vamos a tratar hoy es acerca del día de reposo. El día de reposo para muchas personas con conocimiento bíblico ha sido de pronto una controversia doctrinal para algunos, pero cuando viene Cristo a predicar el Evangelio, a ejercer su ministerio, también entró en controversia con los escribas y los fariseos, porque para ellos se les convirtió el día de reposo en algo muy sagrado, demasiado sagrado. No había que hacer algunas cosas que para ellos no era lícito hacerlas, e inclusive condenaban al que quebrantara o profanara el día de reposo. Lo condenaban a muerte. Era algo muy serio. Pero Jesús hace un panorama muy amplio de lo que es el día de reposo. Para entender lo que vamos a estar leyendo un poco, quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Levítico capítulo 24, Levítico 24, y aquí vamos a encontrar algo importante, es acerca de el pan de la proposición. El pan de la proposición era un pan que hacían consagrado sin levadura y lo colocaban en la mesa de la proposición, que estaba en el lugar de reunión, o sea, en el tabernáculo, casa de Dios, allí. Algunas veces les he enseñado el tabernáculo tenía 3 compartimientos especiales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los panes de la proposición estaban en el lugar santo, ¿sí? O sea, en el medio del atrio y el lugar santísimo, una compartición del tabernáculo. Ahí había una mesita al frente de un candelabro que tenía 7 lámparas. En esa mesa colocaban los panes de la proposición, unos panes especiales, y estaban allí y eran consagrados directamente solo para los sacerdotes. Y esos panes estaban representando las 12 tribus de Israel, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Y más tarde estaban representando los 12 apóstoles. O sea, los panes que estaban sobre la mesa representan el alimento de Dios para los sacerdotes. ¿Está claro? Vamos a leer lo de los panes. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrá en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Quiero volver a este texto para darle un poquito de comprensión. Dice: y pondrá también sobre cada hilera incienso puro. O sea, estos panes eran perfumados, les echaban incienso. Incienso son las especies aromáticas que tenían un olor agradable. Se hacía con aceite y con especies aromáticas, y tenían que echar este incienso sobre los panes. O sea, unos panes que olían a rico, sabrosísimo. Incienso puro. Y será para el pan como perfume. El incienso era como perfume. ¿Sabe qué significa el incienso en la Biblia? Y significa la oración de los santos. La gente que ora con el corazón, la gente que ora en el Espíritu, la gente que clama a Dios, esta oración se convierte en incienso. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, de las copas que estaban llenas de incienso, y dice la Biblia que son las oraciones de los santos. O sea, la oración del pueblo de Dios es como incienso, olor fragante en la presencia del Señor. Estos panes estaban siendo bañados con incienso, y esos panes significan el alimento de los sacerdotes, significa la palabra de Dios.
¿sí? Ese pan de las mesas de la proposición significa la palabra de Dios que debe ir bañada con oración. Usted no nota que muchas veces hay personas que leen la Biblia y ellos mismos dicen, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Claro, porque a la palabra de Dios hay que anexarle incienso, o sea, oración, antes de leer las escrituras. Esto le va a parecer algo extraño a usted porque tal vez nunca lo ha hecho y si lo ha hecho, lo felicito. Antes de leer la escritura, qué bueno, si es familiar, si es en un grupo familiar, si es con su esposa, sus hijos, o si es a solas, antes de leerla, orar al Señor. Porque la oración es incienso, olor fragante para Dios. Orar para perfumar ese pan, para encontrar la esencia, el olor fragante. Por eso para los cristianos que aman al Señor, los que se apegan a Dios, la escritura no es aburridora. La escritura es algo maravilloso que entre más leemos, más queremos leer, porque tiene un sabor especial, tiene algo maravilloso. Es el pan que descendió del cielo, es la palabra que Dios dejó como alimento para nuestros corazones, para nuestra alma. Así que esos 12 panes en la mesa representaban las 12 tribus de Israel, o sea, la experiencia del pueblo de Dios, pero también representaban los 12 apóstoles que proveyeron alimento espiritual para la iglesia. Eso. Y el incienso que se regaba encima de los panes como olor fragante, como perfume, es la oración. Cuando tú oras al Señor, pidiéndole a Dios sabiduría para entender las escrituras, ahí donde el pan coge sabor y coge buen olor. Quiero darme a entender un poquito. Si tú oras, cuando vas a leer las escrituras, le vas a encontrar un sabor especial a la Biblia, que quieres leer y seguir leyendo y no parar de leer, porque entre más lee, más entiende. Y cuando vuelves a leer el mismo pasaje, encuentra algo nuevo que no habías descubierto, algo maravilloso, algo lindo. Esta palabra es linda, es hermosa, hay que bañarla con oración, hay que ungirla con oración, hay que decirle: Dios, aquí estoy. Yo sé que mi mente carnal es imposible entender la escritura porque es espiritual, pero si tu Espíritu Santo me guía, me ilumina, yo voy a entender esta palabra, y esta palabra va a enderezar mi camino y voy a entender qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esos panes, 12 panes, representan a 12 tribus de Israel, representan los 12 apóstoles, que proveyeron alimento para nuestro espíritu. ¿Está claro? El incienso es la oración. Ahora dice: y pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Cuando habla de incienso puro significa oración sincera. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. O sea que una persona que lee la Biblia, pero antes de leerla ora a Dios, se convierte como en una ofrenda agradable, encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Cada día de reposo había que renovar los panes, ¿sí? Había que cambiarlos. Y esos panes, después de salir de allí, de la mesa de proposición, era para lo siguiente: y será, esos panes, y será de Aarón. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. O sea, esos panes que duraban 8 días en la mesa, luego eran extraídos de la presencia de Dios. Noten ustedes, panes consagrados, bañados con incienso, al extraerlos de la mesa, eran para comer el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote. Era para los sacerdotes. ¿De qué les estoy hablando? Esta palabra es el alimento, es la comida para los sacerdotes, para su vida y para mi vida. Porque cada persona que se convierte a Cristo es un sacerdote. Apocalipsis
1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que esos panes representan la palabra de Dios bañada de oración, alimento para su alma y mi alma. ¿Por qué algunos cristianos son tan débiles en la vida cristiana? Y cuando viene la prueba no soportan. Porque se alimentan poco. Porque no leen casi la Biblia. Y si la leen no la entienden. Porque no oran a Dios para que Dios les dé sabiduría. Yo recomiendo, cuando estoy discipulando a la gente, que antes de leer la escritura, al menos cierre un momento los ojitos y dígale a Dios: Padre Celestial, yo quiero que hoy me enseñes a través de tu palabra. Yo quiero que tu palabra hoy me bendiga conforme a tu gracia. Yo quiero aprender algo nuevo de las escrituras. Revélame tu preciosa palabra. Muéstrame el camino. Mire, cuando empiezas a orar, a pedirle a Dios sabiduría para entender las escrituras, lo va a entender con tanta claridad y van a hacer en su corazón el anhelo de explicarle a otros las escrituras. Así que es una bendición. Bien. Y esos panes que cada 8 días eran renovados, cuando salían de la mesa de la presencia de Dios, eran comida para los sacerdotes, era el alimento. ¿Qué creen ustedes? Esta preciosa palabra que salió de la presencia de nuestro Padre Celestial, que fue por boca del mismo ángel de Jehová, por boca de los profetas de parte de Dios, se ha convertido en alimento especial para los que aman a Dios, para sus sacerdotes. Bendito el nombre de Jesús. Tú y yo hacemos parte de un gremio de sacerdotes para la gloria de nuestro Padre. Hombre o mujer que se convierte a Cristo hace parte del gremio de los sacerdotes que pueden comer de este pan consagrado para el Señor. Entonces, para Aarón y sus hijos, y lo comerán como pacto perpetuo, dice, y serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Escuchen, nadie más podría comer de estos panes, solamente el sacerdote y sus hijos, nadie más. Pero pasó un caso extraño más adelante, después que Dios establece esto. Es que David fue el hombre a quien Dios eligió para salir de allí la descendencia del Salvador, de Jesucristo. El rey David, la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Pero todos saben que cuando el pueblo de Israel eligió a Saúl como rey, aún David era un niño, ¿sí? Y David empezó a tener credibilidad frente a Saúl cuando derrotó a Goliat, el gigante Goliat. Y Dios eligió a David como rey antes de morir el rey Saúl. Lo normal en la época es que los hijos del rey tomaban el reinado de su padre cuando su padre moría. Pero esto fue algo extraño, porque Dios eligió a David como rey antes de Saúl morir, y Saúl no era su padre. Porque Saúl cometió algunos errores y Dios dijo: le voy a cortar el reino a Saúl. No puede seguir reinando Saúl porque ha hecho cosas indebidas. Cuando una persona falla, comete errores, entonces debe de atenerse a las consecuencias. ¿Cuántos errores habrás cometido? ¿Cuántos errores tal vez usted ha visto de hombres y mujeres que han cometido y han tenido que pagar las consecuencias, y aún hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de los errores que un día cometimos? Usted lo sabe, de hombres y mujeres que han fallado y han tenido que sufrir terribles consecuencias, ¿sí? Saúl cometió un error y Dios dijo: lo voy a cortar del reino y voy a elegir
a alguien conforme a mi corazón. Y eligió a David. Y antes de Saúl morir, ya David era elegido como rey. Pero David esperó el tiempo. David no fue capaz de atentar contra la vida de Saúl, aunque Saúl quiso matarlo en varias oportunidades, porque Saúl sabía que la competencia de él y de su hijo era David. Saúl estaba consciente que David era la competencia en el reino, porque muchas veces cuando salían a las batallas, las doncellas cantaban cuando venían de regreso de la batalla y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea que David superaba a Saúl en las batallas. Por eso Saúl, el rey Saúl, intentó muchas veces quitarle la vida a David. Y en una ocasión, ya la última ocasión que Saúl estaba planeando cómo quitarle la vida a David, estaba celebrando una fiesta y invitó a toda su cúpula del ejército, a sus hombres de confianza, y de hecho David era uno de los de confianza, pero desconfianza a la vez. Era de confianza porque el pueblo lo tenía en buena estima, porque le había quitado la vergüenza a Israel cuando destruyó al gigante Goliat. Desconfianza porque era competencia para su hijo Jonathan, que era el que debía de tomar el reinado después de Saúl. Y él mismo le dijo en cierta ocasión a Jonathan, estando en la mesa cenando, le dio mucha ira y le dijo a su hijo que estaba cometiendo un grave error, porque David iba a quitarle su derecho como rey y que Saúl quería quitar a David del camino. Pero Jonathan había hecho un compromiso con David de fidelidad, un compromiso de protegerse en la espalda, y dialogaron con David. Y David le dijo: necesito saber si estás conmigo o estás con tu padre, porque yo sé que tu padre me quiere matar. Pero si tú no estás, si me has de traicionar frente a su padre, le dijo: quítame tú la vida, más bien, quítame la vida. Pero si no me has de traicionar, avísame qué planes tiene su padre. Hicieron el compromiso, juramentaron ante Dios, y el día que David fue amenazado de muerte por Saúl en una cena, no estando David ahí, sino estaba Jonathan y su padre Saúl. Jonathan le avisó a David que se fuera. Corre, ¿sí? Porque mi padre te va a quitar la vida. Entonces David, huyendo de la presencia de Saúl, vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech, el sacerdote, de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. O sea, David le dijo a los criados: escóndase, porque yo voy a hablar con el sacerdote, porque vamos huyendo de Saúl. Saúl nos va a matar, especialmente me va a matar a mí. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dijo David al sacerdote: ¿qué tienes a mano? Sacerdote Ahimelech: dame 5 panes o lo que tengas. Saúl iba hambriado con sus siervos. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. O sea, los sacerdotes tenían una comida que es el pan consagrado, y el pan común era el pan común y corriente que podía comer el pueblo del común. Y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, le dijo, queriendo decir: tú no lo puedes comer, porque ese pan sagrado es para nosotros los sacerdotes, no para la gente del común.
no lo puedes comer. Pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres, dice el sacerdote. Puedo dar este pan. No es común. Voy a quebrantar una ley o una tradición, la voy a quebrantar. Pero porque tú eres un guerrero, porque tú le has quitado la vergüenza a Israel, porque has sido el valiente, el guerrero valiente, que nos ha dejado la frente en alto frente a nuestros enemigos. Le voy a dar de este pan consagrado, aunque no es debido. ¿Sí? Digo, pero si sus siervos se han guardado de contaminación de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y tras de ayer, anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje era profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Escuchen, no era lo normal. Le dio el pan sagrado a David, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, que estaban en la presencia de Dios, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así que David quebrantó una tradición, pero esto que David hizo, Dios estaba preparando el terreno para que cuando los fariseos atacaran a Jesús, Jesús tuviese una respuesta. Y David se hizo un personaje tan importante en el pueblo de Israel que los hechos de David para el pueblo de Israel eran como mandamientos. Porque David se convirtió en un hombre demasiado famoso, tanto en la guerra popular, secular, como en la adoración a Dios. Un hombre que dejó el nombre en alto de Dios, que instó al pueblo, que luchó por la presencia de Dios para que permaneciera en el pueblo. Así que los judíos, los hebreos, para ellos David era un personaje tan importante que lo que David hubiese hecho, aunque estaba rompiendo tradiciones, para ellos estaba bien. Y este hecho sirvió en el tiempo de Jesús. Voy a leerlo. Lo leí anteriormente para que tengamos en cuenta lo que significa este pasaje. Marcos capítulo 2. Dice, verso 23. Aconteció que al pasar él, Jesús, por los sembrados, un día de reposo. Un día de reposo. O sea, no era lícito en el día de reposo trabajar ni hacer ninguna obra secular. Sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas en día de reposo. Y esto indignó a los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué quebrantan la ley? ¿Por qué quebrantan la tradición? Le estaban diciendo a Jesús: ¿qué clase de discípulos es que usted está formando? Hombres que vienen en contra de nuestras tradiciones, queriendo decir, casi que le dicen: ¿por qué cree que te perseguimos y por qué queremos que desaparezca nuestra presencia? Porque viene con doctrinas raras a nuestra vida. Y déjeme decirle, por eso la gente hoy no quiere buscar a Dios, no se quieren consagrar a Dios, porque para ellos la doctrina del Evangelio es una doctrina rara y extraña, porque no se acomoda a sus hábitos y costumbres, a sus tradiciones raras y extrañas. Entonces el Evangelio viene rompiendo algunos esquemas, algunos paradigmas. El Evangelio viene quebrantando lo que no es de Dios y estableciendo lo que Dios quiere establecer. Y por eso hoy lo reto
para que mire esta parte de la escritura. Dice, la respuesta de Jesús a los fariseos que le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen cosas en día de reposo que no es lícito? Jesús les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? O sea, nos vamos al pasaje que leímos anteriormente. Él y los que con él estaban. ¿Nunca leíste cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? O sea, Jesús les trajo a la memoria lo que había sucedido con David, porque los hechos de David para ellos eran una escritura. Y digo, ¿ustedes no han leído lo que hizo David? David entró al templo y comió panes de la proposición, los panes que eran directamente para los sacerdotes. Ahora ustedes, ¿por qué se ofuscan y por qué se asustan? ¿Y por qué se sorprenden? ¿Por qué mis discípulos en día de reposo cogen algunas espigas para mitigar el hambre? Simplemente porque es día de reposo, porque no están guardando la tradición. Por eso, pues David hizo algo, entre comillas, algo peor. Que se metió fue al templo y se comió los panes consagrados para los sacerdotes. Comió él y comió sus siervos. Ahora yo no estoy haciendo algo más, sino que mis discípulos tienen hambre y están tomando algunas espigas para mitigar el hambre en día de reposo. Porque ellos habían convertido el día de reposo como una ley tan drástica que quien quebrantara el día de reposo podía ser también condenado a la pena de muerte. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Escuchen, porque hay una doctrina, una secta que discute y pelea por el día de reposo. Que si tú no guardas el día de reposo, eres una persona que quebranta los mandamientos de Dios y que no está apto para el cielo. Aquí Jesús hace una aclaración. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Tengan bien en cuenta esto. Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que hay que mirar principios. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. No el hombre fue hecho por causa del día de reposo. O sea, no fue primero el día de reposo. Fue primero el hombre. O sea, y lo que tiene prioridad es lo que manda la parada. ¿Me explico? La Biblia está diciendo que el día de reposo fue establecido porque el hombre necesitaba reposar. Y que no fue el hombre creado porque el día de reposo necesitaba un hombre. ¿Me explico un poquito o me estoy dando a entender? O sea, Dios no estableció el día de reposo primero y luego dijo, bueno, necesitamos un hombre para que descanse en el día de reposo. Si así fuera, entonces tendríamos que ceñirnos al día de reposo porque primero había sido el día de reposo. Pero la Biblia tiene un orden. Primero fue el hombre y después Dios estableció el día de reposo. Queriendo decir, nosotros somos señores del día de reposo.